Muy bien, vamos a esperar que se sienten los oficiales. Vamos a empezar el mensaje de esta mañana. He orado al Señor que nos hable y que nos haga ver los misterios que hay escondidos en esta palabra. A mí me gusta mucho estudiar lo que Dios tiene escondido para nosotros. Ayer hablábamos con Edgar que el clamor que nosotros a veces hacemos, no nos damos cuenta cómo ha llegado al cielo. Y entonces cuando alguien clama, porque no digo que todos lo hagamos, pero cuando alguien clama, el Señor escucha. Y he estado pasando momentos de intimidad con Dios en los cuales le he pedido que me muestre cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre. Porque Él dice que las ha preparado para aquellos que lo aman. Quiere decir que yo tengo el derecho, de alguna manera, toda la humildad, de decirle: Señor, yo te amo. Yo te amo. Te amé desde que te conocí hace 50 años. Te he amado a través de mis caídas, de mis levantadas. Por lo consiguiente, creo que tengo el privilegio que me muestres las cosas que están ocultas a otros ojos. Que normalmente los ojos naturales no logran ver lo que hay escondido aquí. Y es lo que yo quiero para mí. Ya hace un par de años he venido recibiendo de parte de Dios, del Espíritu Santo, la revelación de su palabra. Por eso algunos extrañan cuando yo digo que me gusta conocer lo que hay detrás de la tinta, qué hay detrás de esa historia, qué historia se esconde en cada palabra que el Señor dijo, en cada enseñanza, en cada profecía, qué hay detrás de eso. Porque de alguna manera no me quiero conformar con quedarme solamente con el ABC. Quiero ir más allá. Conocer una metalectura de la palabra que sin entrar en misticismos ni sueños, sino que el Señor me vaya revelando estas cosas. Y a través del tiempo he encontrado en algunas iglesias un rótulo basados en Jeremías que dice: clama a mí y yo te responderé. Pero estudiando ese pasaje me doy cuenta que solamente citan esa porción, ese pedazo, no citan el resto. Y ahí es en donde el Señor me hizo entrar, me hizo navegar para empezar a pedirle las cosas grandes y ocultas que yo no conozco. ¿Cuáles son? Teología, no. Misterios ancestrales, tampoco. Misticismo, menos de eso, no me gusta eso. Las cosas que yo quiero, le dijo al Señor después, cuando tú me dices que yo clame a ti, entonces, Señor, yo clamo a ti para que tú me muestres esas cosas grandes y ocultas que yo no conozco. Pero ¿cuáles son? Las que están en mi corazón. Las perversidades del alma. Esas cosas ocultas y feas que se han barnizado de bien por la hipocresía, por la religión, por la costumbre, por la frialdad del alma. Entonces el Señor me sorprendió cuando me empezó a mostrar realmente cómo entender a David, entendiéndome a mí. Cómo comprender a Saúl. Hablaba ayer con Edgar que íbamos a predicar. ¿Cómo entender a Samuel, que fracasó con su familia, entendiéndome yo? Esas cosas grandes y ocultas que yo no conozco son las que Dios quiere revelarnos. Pero nosotros nos vamos por el lado místico de querer saber qué es lo que hay detrás de la historia, y eso es bueno. Pero la palabra dice que no es hombre el que toma una ciudad, sino el que se gobierna a sí mismo. Y entonces el Señor me permitió entrar en una carretera de una sola vía, en donde en cada paso
yo iba viendo las perversidades del alma, en mi propia alma. Y me encontré diciéndole, Señor, ¿cómo es posible que yo sea capaz de herir a mi esposa, de lastimarla? Se supone que le digo que la amo, que hice votos de estar con ella, pero de repente hago cosas que la lastiman, que le duelen y que de alguna manera afectan su fe en ti mismo. ¿Por qué soy capaz de eso? Y entonces la respuesta es, porque has clamado a mí y yo te he respondido. Y te he mostrado esas cosas grandes y ocultas que tú no conocías que están en ti. Que eres capaz, que eres vulnerable, que eres tan débil, que no importan tus 76 años de edad, para mí sigues siendo un inexperto, un necesitado. Y entonces me voy a Apocalipsis. Te voy a decir quién eres. Un cuitado, pobre, ciego, desnudo, miserable, necesitado de mí. Pídeme mi colirio, dice el Señor. Dentro de ese contexto, después de toda esa vuelta que le acabo de dar y que el Señor se ha tomado la bondad de explicarme cada madrugada que platico con Él, ha nacido este mensaje que quiero compartirles. Mateo capítulo 3, verso 8. Puestos de pie, por favor. Mateo 3, verso 8. Y dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento y no presumáis que podéis deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Verso 11, yo a la verdad os bautizo, dice Juan, con agua para arrepentimiento. Pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era. Y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. Espíritu Santo, me quito de este lugar y ven tú para enseñarnos, porque yo mismo necesito ser enseñado por ti, porque yo también soy oveja de tu prado. Gracias por hablarnos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse. He estado hablando estos últimos días de los diferentes principios que hay en la palabra. Nuestra vida se maneja no por tradiciones, ni por fiestas paganas, ni por creencias. Nuestra vida se maneja por principios, por límites. Cuando nosotros no ponemos límites a nuestras vidas, a nuestros deleites y placeres, que no son pecado muchos de ellos, pero cuando no les ponemos límites nos desbordamos. Y el bondadoso se convierte en orgulloso, el orgulloso se convierte en un pedante, el humilde se convierte en un orgulloso de corazón, se cree tan humilde que cree que no peca contra nadie. Porque nuestra vida está hecha para tener límites. Por eso, donde quiera que usted vaya, hay límites que respetar. Están haciendo reestudios en este país con respecto a la velocidad. Trataron de poner en una calzada que todos conocemos, velocidad límite 90, pero ¿qué pasó? Muchos empezaron a correr más de 90, se mataron, se estrellaron. La pusieron a 110, límite de velocidad 110, ahora corren a 120, porque el hombre no respeta límites. Y los límites son necesarios. Por eso un semáforo en rojo es el límite para mí, para que yo le ceda el paso al otro. De otra manera no se lo doy.
porque mi alma no quiere límites. Párese en cualquier esquina, si usted maneja un carro, trate de entrar, nadie le va a dar el paso. Y la publicidad oficial tiene que estar enseñando, hay que ser cortés, ceda el paso, deje entrar al otro, no lo hacemos. Y dentro de nuestra vida matrimonial también tenemos límites. En nuestra vida congregacional tenemos límites. Respetarnos, obedecer instrucciones, respetar los límites que la ética cristiana nos pone a cada uno de nosotros. En nuestra conducta matrimonial tenemos límites que respetar. Por eso dice un dicho mexicano, en donde el principio de la paz es donde empieza la paz del otro. Pero no queremos eso. No respetamos los límites que la congregación debe respetar. Por eso es que con mucha pena y con mucho respeto tengo que señalar esto, porque me toca que enseñarlo. Cuando usted no respeta los límites puestos por Dios para su congregación, usted está fallando a Dios. Cuando no viene usted a los días de culto a escuchar palabras, sentarse, asimilar, no a oír por compromiso para que no digan, para que me vean como que ya pasó lista, eso no vale para nada. Por eso dice la palabra que por sus frutos de arrepentimiento es lo que puede decir el árbol si es bueno o malo. Porque un árbol malo no puede dar buenos frutos. Tenemos límites que obedecer, que respetar, porque nos hemos comprometido con Dios, no con el hombre, no con Carlos Berchen ni con su esposa, sino con Dios, de hacerlo Señor de nuestra vida. Cuando usted pasó al frente hace años en cualquier congregación e hizo su confesión de fe, usted se comprometió por una parte del pacto a obedecer a Dios, y Dios se comprometió a ser su Padre, su Salvador, su amigo, su Señor. Pero olvidamos la parte que a nosotros nos tocó. Se nos olvida, porque el alma no quiere respetar límites. Quiere ser libre, y en esa libertad se convierte en libertinaje y echa a perder totalmente su fruto. Y muchos, como dice la palabra, al final van a ser paja, van a ser el trigo que van a recoger en el granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. Tengo que ser claro, pero aquí hay trigo y hay paja. Aquí hay trigo y hay cizaña. Triste, pero cierto. Lo muestran los frutos, lo muestra nuestra conducta, lo muestra nuestra religiosidad. Venimos cuando queremos, cuando nos sobra el tiempo, y a Dios nunca le sobra un milagro para usted. Cada milagro que usted recibe es suyo exclusivamente. No es un clon de milagros. Cada milagro que Dios hace en su vida, en sus hijos, en su mesa, es único, no se repite. Pero nosotros hemos roto los límites ya. Ya traspasamos la ética cristiana y nos hemos vuelto un pueblo religioso, que nos hemos barnizado de ovejas, cuando realmente estamos siendo pura paja, pura cizaña, y eso corre peligro, porque muy pronto se empezará a notar realmente qué soy yo. Los principios de los que he estado enseñando son varios que están en la palabra. Y hablaba con Bernal de estos principios. Hay uno que me impacta a mí, el principio de reciprocidad. ¿Qué ha hecho Dios por mí? Mucho. Mandó a su Hijo a la cruz, sufrió el oprobio. Algo que usted quizá no quiere comprender por la religión en la que vive, es que Jesús no fue colgado en la cruz, como Jesús fue desnudado totalmente. ¿Se imagina usted a un hombre de 30 años totalmente desnudo? Su madre al pie de la cruz, sus amigas que lo siguieron esos 3 años, viendo ese oprobio.
para que nosotros despreciemos ese sacrificio y vengamos a la iglesia que en lugar de adorarlo y alabarlo, a los 4 o 5 minutos de empezar el mensaje ya usted está bostezando y medio cerrando los ojos. Principio de reciprocidad. No somos recíprocos. Y si no somos recíprocos con aquel que nos dio la vida, que fue lacerado, que fue desvestido totalmente, expuesto a la vergüenza, si no somos recíprocos con él, ¿qué puedo esperar yo? Ahora voy más allá. ¿Qué puede esperar su esposa? ¿Que usted sea recíproco con ella? ¿Qué puede esperar tu padre, señorita, si no eres recíproca con Dios? ¿Cómo vas a ser recíproca con tu mamá, con tu papá? Esto es muy profundo. Esto no se queda en la superficie. Por eso empecé diciendo que mi pasión de hace años es buscar qué hay detrás de esto. Ese principio de reciprocidad, la cera, el corazón, no solamente de Dios, sino de nosotros mismos. Por eso es que a mí me duele cuando le he fallado a mi esposa, porque le digo a mi alma, ¿por qué no eres recíproco con ella? Con tanto bien que te ha hecho, te ha cuidado, te cocina, te limpia la casa, todo. Y si no soy con ella a la que veo, ¿cómo voy a ser recíproco con el que no veo? Me persigue la vergüenza. El otro principio, este principio lo encuentra usted cuando Jesús sanó 10 leprosos y pregunta, ¿y dónde están los 9? ¿Dónde están los 9? Si yo pudiera retroceder el tiempo, le diría, Señor, están en visión de fe. Ahí están los 9, que no regresan a darte gracias. Quítales el trabajo, Señor, y no se van a mover de la silla. Ponles un cáncer y no se van a mover de la silla. Ponles una enfermedad y nunca se van a dormir en las sillas. Pero déjalos tranquilos, sánales su lepra y vas a ver que no regresan. Porque los 9 estamos aquí, que nos asomamos de cuando en cuando. El otro principio que hay en la palabra es el respeto y la honra. Ese lo tenemos, ya lo predicamos en un mensaje, cuando el Señor honró a Zaqueo y fue a su casa. ¿Y qué dijeron los fariseos? Este es pecador porque ha venido a mover bajo el techo de un pecador. A Zaqueo lo llamaban pecador. Ese era su nombre. Pero Jesús lo respetó tanto, lo honró tanto que le dijo Zaqueo, le dio su nombre. En aquel tiempo, culturalmente hablando, la honra valía más que el dinero. Alguien que tuviera dinero pero era deshonrado, de nada le servía. Porque la honra valía más que cualquier cantidad de dinero. Y eso es lo que Zaqueo estaba buscando. Alguien que lo honrara. Por eso se subió al árbol, esperando de alguna manera una migaja de honra. Y Jesús lo honró desde el principio. Zaqueo, bájate. ¿Se imagina usted el impacto en Zaqueo de pensar, me conoce? ¿Sabe mi nombre? Él no me dice ladrón, ni pícaro, ni mañoso como todos. Jesús sabe mi nombre. Ahí está el principio de honra y respeto. Nosotros no estamos honrando ni respetando al Señor. Por eso nos pregunta, ¿por qué me dices Señor y no haces lo que yo digo? ¿Por qué me dices Señor si siempre vienes cuando tú quieres? Y tengo una orden ahí para ti, 3 veces te presentarás ante mí y nunca con las manos vacías. Pero no estás obedeciendo. No me digas Señor. No tienes derecho a llamarme Señor si no obedeces mi palabra. A mí no me interesa si puedes o no puedes. A mí lo que me interesa es la honra, el principio de honra que debes darme. Por eso, el segundo principio, estamos, como decimos en Guatemala, planchados totalmente. Hemos perdido la materia. Tercer principio, la honra a Dios. Lo hemos deshonrado de tal manera
que algunos tomaron Santa Cena y ni siquiera van a saludar a su hermano al salir. Van a correr a esconderse a sus cuevas otra vez. Van a correr a esconderse en su religión, pero ya cumplieron su rito. Ya vinieron a la misa evangélica. Y eso es lo que está pasando con la iglesia. Ahora, hay un principio en la palabra del Señor que muchos ignoramos. Se trata de la cobertura espiritual que los padres imparten sobre sus hijos. Ojo, no estoy hablando de cobertura ministerial. Así que desde ya reprendo todo pensamiento de rechazo. Estoy hablando de los principios bíblicos, no éticos. Porque una cosa son los principios éticos. La ética es la ciencia que nos enseña a vivir en armonía con nuestro prójimo. Esa es la ética. Los principios bíblicos son inamovibles. No se pueden mover. Proverbio lo dice: no muevas los linderos que pusieron tus padres. No los muevas. Respeta esos límites. Entonces, este principio se trata de la cobertura espiritual que los padres imparten sobre sus hijos. Es un principio que afecta a la vida espiritual y material de los hijos por tener los méritos paternos sobre ellos. Espero explicarme, me ha costado mucho hacer el esquema que estoy presentando y le pedí al Espíritu Santo que sea Él quien venga y nos enseñe. Veamos Éxodo 3, capítulo 13, por favor. Entonces dijo Moisés a Dios, cuando hicieron el becerro de oro, y Dios está a punto de fulminarlos a todos. Moisés se levanta rápido, se pone delante del Señor y le dice: he aquí, voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres, aquí está hablando Moisés cuando los va a libertar del pueblo de Egipto. Yo voy a ir a ellos y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. El Dios de vuestros padres. Estoy poniendo las bases para que usted vea que el Dios de sus padres ha obrado a favor de usted y de mí. Yo estoy aquí gracias a los méritos espirituales, oraciones, lágrimas de mi madre. Ella intercedió tanto por sus hijos, tomándome en cuenta, para que el Señor nos salvara a todos, nos aplicara su sangre, y lo vamos a ir viendo aquí poco a poco. Pero en este momento, cuando Moisés es enviado a libertar al pueblo, él le habla a Dios. Y si me dicen, ¿por qué vengo? ¿En nombre de quién? ¿Qué les digo? Tú diles que el Dios de tus padres. Aquí tenemos el primer problema. Si usted no tiene a un Dios verdadero, si usted no tiene a un Dios vivo, vibrante, que enseña, exhorta, disciplina, usted le está legando a sus hijos una cobertura mediocre. Se lo tengo que decir cara a cara. Sus hijos van a repetir su caminar. Es más, algunos ya lo están repitiendo. No vienen en toda la semana, sino solamente el domingo, como que fuera el único día que Dios pide ser alabado. Y es culpa suya, papi. Es culpa suya, mamá. Porque usted le está dejando esa herencia a sus hijos. El Señor le dice a Moisés, dile que el Dios de sus padres te ha enviado para sacarlos de la esclavitud. Porque sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, fueron fieles conmigo. Y al haber sido fieles conmigo, yo he prometido ser fiel con sus generaciones. Ahí está la ley de la reciprocidad. Yo voy a ser fiel. Yo fui fiel con Abraham, con Isaac y Jacob. Ellos fueron fieles conmigo. Ahora yo voy a cumplir mi promesa. Voy a libertar a sus hijos. Muchos de sus hijos no van a ser libres del pecado, de los vicios, de la miseria humana. Lo lamento. Escúchelo bien. Muchas de sus hijas no van a seguir el buen camino de la vida por la mala conducta de los padres.
pero muchos de sus hijos van a ser siervos de Dios porque usted les dejó esa virtud, esa herencia. ¿Qué significado tiene esto, el Dios de vuestros padres? Que los méritos que aquellos grandes hombres tuvieron y acumularon recayó sobre sus hijos que ahora están cautivos en Egipto. O sea que la bendición de esos padres ahora están cautivos, alcanzando a sus hijos y nietos. Dios toma muy en cuenta los méritos de los padres para cubrir espiritualmente a sus hijos y nietos. Dios toma muy en cuenta esos méritos. Lamentablemente somos salvadoreños, no somos hebreos. Por eso es que la conducta de las familias está ligada a la mala conducta o buena conducta de los padres. Pregunta, ¿qué nombre le está dejando usted a sus hijos? Recuerde que en el mundo hebreo no hay apellidos. El apellido es ser hijo de. Por ejemplo, Jesús ben Yosef. Jesús es hijo de José. Ellos mismos lo dijeron. ¿Y Jesús no es hijo de José el carpintero, pues? Entonces, en nuestra cultura es diferente. Por eso es que la familia se individualiza, pero arrastra las herencias, las miserias o los triunfos y los éxitos de los padres. Después del episodio del becerro de oro, Dios dice que exterminará a ese pueblo, pero Moisés le suplica al Señor otra vez que no lo haga por los méritos de sus padres. Éxodo 32:11. Entonces Moisés suplicó ante el Señor su Dios y dijo: oh Señor, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo que tú has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? 12. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo con malas intenciones los has sacado para matarlos en los montes y para exterminarlos de la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y desiste de hacer daño a tu pueblo. Es Moisés suplicando. Y aquí viene el sello. Acuérdate. Acuérdate de Fernando Bernal, Señor. Acuérdate de fulano de tal. Acuérdate de Marlon. Acuérdate de Rommel. Acuérdate. No le hagas daño a sus hijos. Acuérdate de ellos, Señor. Los méritos de Abraham, Isaac y Jacob, siervos suyos, a quienes juraste por ti mismo y les dijiste: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de la cual he hablado daré a vuestros descendientes y ellos la heredarán siempre. Eso le dijiste a sus padres. Pero ¿y si los consumes? ¿Y si los consumes? Tú sabes que tu hija va a ser cubierta con bendición o con maldición de acuerdo a lo que tú hagas, mi querido Pablito. ¿Sabe usted que el padre de sus hijos está atrayendo maldición a menos que usted tenga los méritos para que Dios los guarde y los cuide? Lea aquí, no me mire a mí, lea aquí. Esto debiera asustarlo a usted. Los hijos no tuvieron ningún mérito para que Dios no los castigara. Fueron sus padres. Y Moisés, conociendo este misterio y este principio de reciprocidad, le está diciendo: Dios, tú le prometiste a sus padres que les ibas a dar la tierra para siempre. No puedes acabar con ellos. ¿Usted cree que ser papá era un accidente porque nació, porque muy machito? Ya tengo mi hijo varoncito, ya tengo mi nena, gloria a Dios, suficiente con 2. Ahí empezó su problema. Ahí empezó tu problema, Jorge. Dejarle a esta patoja una herencia de bendición. Ahí empezó su problema, hermana. Ahí está claro. Veamos el 14. Y el Señor
Ese es tu problema, mi querido Henry. Ese es tu problema, Raulito. Y el Señor desistió de hacer el daño que había dicho que haría, porque se acordó de quién, de los padres. Yo bendigo la memoria de mi mamá, y aunque ya está con el Señor, y es pecado hablar con muertos, pero digo, Señor, gracias por la madre que pusiste en mí, porque luchó a brazo partido. No se le murió ninguno de sus 10 hijos. Gracias. Pero ahora me toca a mí que hacerlo con mis hijos y con mis nietos. Ahora le toca a usted aprender la lección. Aquí vemos nuevamente el principio de los méritos de los padres que cubría la mala conducta de los hijos. ¿Esos hijos se están portando bien o mal? Mal. Están adorando un ídolo. ¿Tiene derecho Dios de exterminarlos? Todo el derecho del mundo. Pero Moisés les recordó los méritos de sus padres. Y esa es la vergüenza que yo siento de mi congregación. Y es lo que siento, la tristeza de lo que no saben ustedes que le están dejando a sus hijos. No les están legando una relación personal íntima con Dios, les están legando una religión aburrida, falsa, religiosa. Ahora bien, este misterio lo utilizaron los fariseos. Este misterio viene a través de las edades, a través de los eones. Ahora vamos a dar un salto al tiempo y vamos a ir con Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista aparece bautizando para arrepentimiento de sus pecados, los fariseos acudían a él, pero en su interior no eran sinceros. Ellos creían que no necesitaban confesar pecados porque se creían muy favorecidos por los méritos de su padre Abraham. ¿Lo leemos? Verso 8, por favor. Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. Le está hablando a los fariseos. Ustedes tienen que dar frutos dignos. Le está hablando a sus hijos. A sus hijos, llegado el momento, les va a decir: tú tienes que dar tus frutos, Juancillo, lo lamento. Pero si tú no das los frutos dignos de arrepentimiento, estás dejándole a tus hijos y a tus nietos una desgracia total, peor de la que tú estás viviendo. Verso 9. Y no presumáis que podéis deciros a vosotros mismos en dónde se estaban escondiendo estos hipócritas. En los méritos de Abraham. Ahí está claro. Ahora tenga cuidado, vamos a aclarar qué quiere decir esto. Entonces Juan les está diciendo este principio, este misterio. Tenemos a Abraham por padre, por lo consiguiente no necesitamos confesar pecados. Pero dice Juan, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. De eso voy a hablar en un par de minutitos más adelante. Pero aquí está el principio hecho realidad. No digan que porque son hijos de Carlos Berché, a ustedes no les va a caer juicio. No digan que porque son hijos del ingeniero fulano de tal, a ustedes no les va a caer juicio. Lo lamento, dice Dios. No creas que por ser hija del teniente no te va a pasar nada. Te va a pasar, muchacha. Te va a pasar. Cuando Juan aparece bautizando, ellos creían que no necesitaban confesar pecados porque se creían muy favorecidos por los méritos de su padre Abraham. Es decir, iban al agua a bautizarse, pero en su corazón ellos no estaban siendo sinceros porque se estaban justificando con que ser hijo de Abraham los salvaba de toda condenación. Juan recibe la revelación de esta creencia y los confronta con su realidad. Lo que Juan está enseñando es esto: la cobertura espiritual de los padres hacia los hijos un día se acabará, mis queridos niños. Esa cobertura no es infinita, tiene sus límites.
Por eso cuando aquí hace 25, 30 años se empezó a hablar de la cobertura, algunos la aceptaron, otros la rechazaron. Nunca se reportan, no sabemos dónde andan, no sabemos con quién andan, no sabemos por qué no vienen. ¿Será que se les murió la mamá, se murió el papá? ¿Qué pasó? Porque no han entendido la cobertura espiritual. Entonces, Juan les está diciendo, lo lamento con ustedes, mis queridos hipócritas, fariseos, pero la cobertura de Abraham para ustedes ya se acabó. Ahora les toca a ustedes hacer los frutos dignos de arrepentimiento. De lo contrario serán echados al fuego como la paja. Eso lo vemos también en la vida de Sansón. Él pensó que los méritos de sus padres lo iban a salvar para siempre, hiciera lo que hiciera. Pero Sansón, sin saberlo, fue agotando la bendición que sus padres habían acumulado para él. Empezó por casarse con mujeres prohibidas. Tocó el cadáver de un león sabiendo que eso era prohibido por la ley de Dios, porque era un juez. Al final se puso a jugar con la unción del Espíritu Santo, creyendo que la protección de su padre y de su madre todavía lo cubría. Y Dios dijo, ya no, Sansón. La cobertura de tu padre y tu madre se terminó para ti. Ahora tú tienes que ser responsable de tus actos. ¿Y qué pasó? Eso lo llevó al juicio divino. Tuvo una muerte violenta, pero antes fue la burla y el escarnio de los filisteos. Veamos Juan 8, 31 al 39. Vamos a leerlo despacio. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos le contestaron: somos descendientes. Otra vez. ¡Qué necios! Ya se los dijo Juan, ahora se los dice Jesús y siguen pensando, los méritos de Abraham nos están cuidando. Y entonces, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? ¿Ve la insolencia? Eso va a escuchar usted de sus hijos. Yo no necesito a Dios, papi. Tengo mi título. Hablo 3 idiomas. Soy experto en computación. Yo no necesito a tu Dios. Eso le toca que escuchar. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Jesús les respondió: en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Sé que sois descendientes de Bernal, y sin embargo procuráis matarme porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. ¿Qué tal? Sé que soy descendiente de Marlon, pero si no obedeces mi palabra, lo lamento, vas a dar cuentas, pichoncito. Aunque te rías, porque sé que no entiendes todavía lo que estoy diciendo. Sé que eres hija y nieta de Bernal, Sophie, pero si no te consagras, la cobertura de los abuelos no te va a cubrir. ¿Había usted pensado en esto? ¿Había este misterio escondido? ¿Había visto este misterio escondido aquí atrás de esta historia? Lo lamento, Roxanita, la cobertura de tu papi no te va a alcanzar. Y lo lamento, Raulito, los méritos de tu papá no te van a alcanzar el día que Dios te pida cuentas. Lo siento. ¿Qué dice el 38? Yo hablo lo que he visto con mi padre,
Vosotros entonces hacéis también lo que oísteis de vuestro padre. Ellos oyeron a sus padres oyeron a sus padres. Por allá el bisabuelo oyó a Abraham, pero todo se terminó. Ellos le contestaron y le dijeron: Abraham es nuestro padre. Él fue obediente, Señor. Él te honró. Él te obedeció. Cuando tú le pediste a su hijo, lo fue a sacrificar al altar. Abraham es nuestro padre. Sí, es cierto. Pero esa cobertura ya se terminó. Ya se agotó. Y ahora ustedes son responsables. Si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Los méritos de Abraham. Ellos seguían creyendo que esos méritos los salvaban de ser esclavos del pecado y del orgullo. Es por rechazar a Jesús que esa cobertura se disipa y ya no funciona a favor de los hijos que ellos creían ser. La lección de todo esto es: los padres tenemos que esforzarnos por tener suficientes méritos que alcancen a nuestros hijos para que ellos a su tiempo se vuelvan al Señor, ya que nuestra cobertura no será para siempre. En cuanto ellos desobedecen y abusen de la misericordia de Dios, esa cobertura se termina y ellos tendrán que vivir sus propias consecuencias. Este principio afecta a la iglesia. Los miembros somos partes de una familia y en esa familia hay padres que tenemos virtudes y méritos que protegen al rebaño. Pero cuando ese rebaño se sale de los principios divinos, nuestra cobertura termina y ellos tienen que dar cuenta por sí mismos. Eso es lo que a usted no le gustó desde hace 20 años, 25 años. ¿Y por qué tengo que dar cuenta de mi tiempo? ¿Y por qué me tengo que reportar con los pastores? Porque somos una familia. Y en esta familia hay padres. Por eso se les enseñó hace muchos años, cuando el pastor Vladi estaba con nosotros y yo iba a predicar a San Miguel. En una ocasión le dije: Vladi, voy a ir a San Miguel, ¿me das tu cobertura? Y me dijo: Carlitos, ya la tenés. Tú puedes moverte en todo el país del Salvador, que mi cobertura, mis oraciones te alcanzan. Sale de la frontera y entonces sí te pones en peligro. Ahí sí necesito que me avises para que mi cobertura se extienda. Y eso fue lo que les enseñamos a ustedes, que muchos no aceptaron. Y algunos todavía no aceptan. Entonces, cuando Vladi venía a El Salvador, él salía de Guatemala y entraba a la frontera. Automáticamente él sabía este principio. Venía conmigo y me decía: Carlitos, ¿cómo crees que me vista? ¿De qué predico? ¿Me puedo bajar? ¿Puedo moverme? Él se ponía bajo mi cobertura porque había salido de Guatemala. Él respetaba este principio. ¿Respeta usted los principios de la palabra? ¿Saben sus padres espirituales dónde anda los martes que no viene? ¿Saben sus padres por qué no vino el jueves pasado? Algunos explicaron que tuvieron algún compromiso, pero ¿y los demás? Salen, entran y sus padres no lo saben. ¿Y sabe qué pasa? Ya se agotó la cobertura. Se agotó, ya no hay más. Juan entonces les está diciendo: no importa si se visten como fariseos, no importa si parecen santos por fuera, no importa si hacen ritos y parafernalias que les hagan parecer verdaderos hijos de Abraham. Lo que importa es su conducta interna. Lo que hacen en secreto, que desprecian la palabra de Dios a quien dicen servir. En esta forma de vida no crean que los méritos de Abraham los protegerán. Para ustedes la cobertura espiritual de Abraham ya terminó. Está hablando con los fariseos y con nosotros. Ahora ustedes son responsables de vivir conforme lo manda el Señor. Y tienen que saber que ustedes les están dejando a sus hijos la mala conducta
que ellos mismos sufrirán en el futuro. Y en el año 70 tenemos la respuesta. ¿Qué pasó en el año 70? ¿Leen la Biblia? Destruyeron su templo. Vinieron los romanos y los hijos de ellos fueron barridos. ¿Verdad, Hércules? Fueron barridos. Lo que nunca esperaron que sucediera. Porque sus padres ya no honraron a Dios. Esta generación del año 70 ya no honró a Dios. Resultado, cautiverio y desperdigados en todo el mundo. Se perdieron 10 tribus. Y en el año 70 esos hijos fueron llevados a cautiverio por los romanos y vivieron la destrucción de su famoso y amado templo. Juan sigue diciendo, es por eso que Dios puede levantar hijos de esas piedras. ¿De qué piedras está hablando? Bueno, en el primer siglo no había asfalto, las calles eran empedradas, así que donde quiera que caminaban habían piedras. Es más, los arqueólogos están encontrando la vía Apia en Roma, están encontrando toda la calzada, todo hecho de piedras. Ahora Juan les está diciendo, de esas piedras Dios puede levantar hijos. De lo más duro, de lo más indiferente Dios puede levantar hijos. Así que ustedes no crean que por ser hijos de Abraham tienen salvación. Dios puede salvar a las piedras convertidas en adoradores. Significa de lo más duro existe, Dios puede hacer una masa suave y sincera su palabra. De esas piedras significa que Dios puede hacer de piedras más ásperas algo que acepte sus enseñanzas y que viva de manera santa y agradable a Él. Y por último, tenemos la Escritura que nos dice algo que confirma este misterio. Deuteronomio 7, 6. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Momentito, David, no te muevas. El Señor te ha escogido. El Señor te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. 7. El Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues erais más pequeño de todos los pueblos. 8. Más, porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a tu padre y a tu madre, Luisito. No te escogió por ser un técnico del hospital. No te escogió por ser bueno para hacer esto. Te escogió por los méritos de tus padres. Son las lágrimas de tu mamá las que te tienen aquí, muchacho. No es porque seas bueno para arreglar aviones. Es la angustia de que tú te perdieras, que consumía el corazón de esta mujer, que Dios tomó en cuenta. Por eso dice, el Señor te sacó con mano fuerte y te redimió de casa de servidumbre de la mano de Faraón. Pero antes dice, mas porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres. El Señor te sacó con mano fuerte y te redimió de casa de servidumbre. 9. Reconoce pues aquí está el dolor. Aquí está lo que me duele. Reconoce, Lorena, que no es por ti, mi querida, es por tu mami. Son sus lágrimas. Es por tu papá, Henry, no por ti. Es por tu papá. Es por tu mami, Luis. Por las lágrimas que esta mujer ha derramado cada vez que pasa el trapeador. Dios ha visto esos méritos y por eso estás aquí. Por eso estás aquí, Juan.
por el dolor de partos que sufrió esta mujer, por las veces que tu papá se ha quedado sin comprar zapatos para comprártelos a ti. Es por las lágrimas de su mamá, doctora, no por usted, porque sea buena dentista, es por las lágrimas y el dolor de su madre. Por eso dice, reconoce pues que el Señor tu Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. 10. Pero al que le odia le da el pago en su misma cara, destruyéndolo. Y no se tarda en castigar al que le odia, en su misma cara le dará el precio del pago. 2 veces lo repite. Guarda por tanto el mandamiento y los estatutos y los juicios que yo te mando hoy para ponerlos por obra. Son las lágrimas de esa mujer por la soledad de la abuela, porque se ha quitado el bocado de la boca para que tú lo tengas. ¿Qué piensa con eso? ¿Va a seguir pensando que porque canta bonito, que porque tiene títulos, que porque está en visión de fe? Sin embargo, pregunto, ¿cómo te tratan cuando andas conmigo? ¿Cómo te tratan cuando andas conmigo? Con honra, con respeto. Hasta te dicen pastor. Pero no es por ti, muchacho, es porque andas conmigo. Porque soy tu padre espiritual. Y mis méritos hacen que te respeten. ¿Cómo lo tratan en San Marcos, mi querido? ¿Por qué? ¿Por qué lo sientan a la mesa con el pastor? ¿Por qué le dan un buen plato de comida? ¿Por su linda cara? No, señor, es porque anda con el pastor. Tengo que hablar así para sacarlos de ese marasmo. Son las lágrimas de tu mami, querida hija. Es el dolor de su parto cuando te dio a luz. Son los méritos de tus abuelos. Son los méritos de tu papá que dejó una iglesia porque ya no pudo seguir. Me imagino el llanto y el dolor de ese hombre las noches que él llegaba el día de servicio y estaba impotente de llegar para que tú te olvides de los mandamientos de Dios. Fueron sus méritos. Por eso mi obligación es hablarte cara a cara. No en escondida, sino aquí que quede grabado. Fue tu madre quien te trajo a este lugar para que ahora vengas cuando te da la gana, dejándole a tu hija una herencia mediocre. Fueron los dolores de tu familia. No es tu idioma inglés, ni porque seas profesor ni maestro. Son los méritos, quizá de una abuela que lloró, rogó e imploró por ti. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Tú conoces las Escrituras porque fuiste mucho tiempo a la universidad. Has sacado doctorados, Timoteo. ¿No le dijo eso? Es gracias a tu abuela Loida y a tu madre Eunice. Por eso es que Miguelito, mi querida hermana, tiene que aprender a respetar a Dios. Y usted misma, señora, tiene que aprender a que su cobertura les está dando a ellos la protección para que el diablo no se los toque. Pero enséñenles que un día esa cobertura va a terminar. Para muchos, y termino, nuestra cobertura ya terminó. Muy pronto lo van a ver. Para muchos nuestra cobertura ya se acabó. Ahora cada quien tendrá que dar cuentas de su propio camino. Cierre sus ojos, por favor. Señor, gracias por hablarnos.
como Padre. Quiero agradecerte porque nos has perdonado, porque has escuchado, mi Rey, los clamores, porque has traído a nuestra vida tu verdad. Que querramos escucharte hoy, que aún hay tiempo. Perdónanos nuevamente, porque no hemos sido fieles a ti, que lo has dado todo. Ese sacrificio, esa humillación, ese oprobio, que viste nuestra vida, nuestra fragilidad, y preferiste tomar nuestro lugar. Que vayamos hoy, Señor, meditando en tu palabra, en lugar de ir masticando ajenjo por haber sido mencionados. Si aún nos honras diciendo nuestro nombre, queremos escucharte. Ayúdanos. Gracias por perdonarnos. Porque si tú no lo hicieras, estaríamos a merced del enemigo que roba, mata y destruye. Por eso hoy, Señor, delante de ti confesamos que ha sido tu fidelidad y nada más. Solo tu fidelidad. Y de ella nos tomamos, Señor, para levantar tu nombre en alabanza y adoración.